Lo que prediqué es lo más importante y no se grabó. Nah, no es cierto. ¿Vamos bien hasta acá? Amén. Entonces, siempre pierdo mis lentes, hermanos. Vamos claros hasta acá. Entonces, muchas veces las personas que no trabajan y forjan su carácter son personas que viven con muchos rencores. Siempre recuerdan todo lo malo. ¿No? ¿No les ha pasado que tú haces algo bueno por alguien? ¿Verdad? Y luego otra vez haces algo bueno por alguien. Y de pronto en algo se te pasó, se te olvidó, ¿no? Y metiste la pata. Y luego dicen, es que tú siempre has sido así. Tú dices, nunca habías sido así. Y entonces viene un tema de decir, solo se acuerdan de lo malo y no de lo... Pero ese tipo de personas que asimilan las cosas así, son personas que están viviendo sin carácter. Están viviendo bajo un temperamento. Vamos a explicar un poco más. ¿Qué diferencia hay entre el carácter y el temperamento? Número uno, el carácter se adquiere a través del aprendizaje. El temperamento viene por la genética y la herencia de papá o de mamá. Entonces, el temperamento ya viene incluido por los genes, pero el carácter se adquiere a través del aprendizaje. El carácter se origina en la interacción. Si yo me intimo con Fran, hablo mucho con él, ¿verdad? Vamos a lograr un carácter similar. Se origina en una interacción. Pero un temperamento está desde el nacimiento. Se nota. El carácter comienza en la infancia. Empiezas a ver ciertos rasgos. El carácter se consolida a veces no, en la edad adulta. Porque muchas de las veces hay adultos que no tienen lo que tú digas, mi amor. No tienes carácter. Vuelta como en feria. No, y para que le digas lo que tú digas, mi amor, y la de mi amor. ¡Ah, cómo no! Estaba esperando yo esa palabra mágica. Ya te me siguen hasta acá. Entonces el carácter se consolida en la edad adulta, pero el temperamento se manifiesta desde los primeros meses de vida. Observa a un bebé cuando nace, se va desarrollando y vas a ver el temperamento. Inclusive hay muchas personas que dicen, mira, se enoja como su papá, ¿no? Mira cómo hace la jeta como su mamá. Sí, ese es el temperamento. Pero nosotros no queremos eso, queremos ser nuevas criaturas. Queremos aprender del mejor maestro, Jesús. Queremos parecernos a Él. Y entonces es ahí donde empieza el trabajo más fuerte. Porque tenemos que rasparnos. Porque tenemos que día con día señalar nuestro comportamiento habitual. O sea, cuando yo forjo mi carácter, yo no señalo el comportamiento habitual de usted, ni el de él, ni el de ella. Señalo el mío. Termino mi día y digo, ¿cómo me comporté hoy? No digo, no, es que se pasó Perlina. No, es que se pasó Sergio. No, es que si vieras cómo me trató el hermano Luis. No, no. Cada que termina tu día, el examen de conciencia que tú vas a hacer es, ¿cómo me comporté yo? ¿Cómo fui yo con los demás? ¿Fui un grosero? ¿Fui un mal hablado? ¿Me enojé? Una vez me dijo mi esposa, le digo, ya estoy cambiando mucho en esto, hace un tiempo, ¿no? Y me dice, sí, está bien, me dice. ¿Estás cambiando? Y sí cambias conmigo, pero siempre me dejas al final el cambio a mí. Empiezas a cambiar con todos y al final la esposa, y es al revés, me dice. Y claro que sí, esa es una verdad. Porque el primer cambio es con los que estamos viviendo. Porque si no se va a hacer esa frase fabulosa que dice, ¿cómo? Candil de la... Así se la saben todos, así le han dicho. Su mamá, su abuelita le dijo una vez eso. ¿No? ¿Por qué?
Porque nuestro comportamiento habitual no lo estamos examinando nosotros. Es más, ni lo examinamos. Termina nuestro día y si tenemos hambre, comemos, cenamos, ¿verdad? Nos ponemos a ver la tele un rato. Si somos gente que ama a su esposa o no tiene esposa, está soltero, ¿verdad? Abraza la almohada y el otro abraza a su esposa si no hace calor. Y es todo lo que hacemos. Pero no tenemos un examen de mi comportamiento de hoy. A ver, vamos a ser honestos en buena onda. ¿Quién de los que estamos aquí todos los días antes de dormir hace un examen de su comportamiento del día? Sí, sí. ¿Sabes qué dice la palabra, hija? Que las misericordias de Dios son ¿cada cuándo? Entonces, ¿cada cuándo tenemos que examinarnos? Todos los días. Yo cada semana, ándale, pues la misericordia para ti cada semana. No sé si es que la medida la puso Dios, pero tú quieres hacer la propia. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, sin diario, mira, te tomas 10 minutos en buena onda, te sientas en tu soledad, porque ahí está Dios, y dices, papá, voy a hacer un examen de cómo me comporté hoy, primero con mi núcleo, cómo traté a mis hijos hoy. Le grité a Celeste mucho, la hice sentir mal. Y mi hija está aquí, y si ella me dice si no he cambiado desde que ella recuerda, porque pues recuerden que de más chiquitos no se acuerdan de mucho, yo he cambiado mucho, porque yo era muy duro, durísimo. Y todos los días hago un examen y digo, Señor, ¿cómo traté a mi hijo Juan? ¿Fui injusto con él? ¿Cómo traté a Davidcito? ¿Cómo traté a mi esposa? Después de que hago ese examen primario, entonces ya volteo hacia todos los demás. Porque si voy bien en el examen y dije, los traté bien, todo lo demás va a salir un poco mejor. Pero si no sale un poco mejor y en mi casa los estoy tratando mal, escucha. Y en mi examen diario en mi casa estoy tratándolos mal. Y en mi trabajo todos dicen, es bien buena onda, Fran. Y la esposa, ¿ni lo conoces? Si en la casa no estamos comportándonos bien, pero en el trabajo, en la iglesia, con la sociedad nos comportamos bien, tú no estás forjando tu carácter. Para que tú forjes tu carácter tienes que lograr, sí se puede, lograr que tu esposa y tus hijos hablen de ti bien. No para quedar bien, sino porque eso es lo que tú eres. ¿Cuánto me siguen hasta aquí? Amén. O que tu mamá, o que tu papá, los que estamos solteros, bueno, los que están solteros. ¿Cuántos me siguen hasta aquí? ¿Estamos entendiendo un poco? Dígale al que está a su lado, ¿estás entendiendo? Ahora bien, ¿qué pasa? No sé si han escuchado ustedes hablar sobre esto. Ahorita voy a las citas bíblicas, no se espanten. Sí voy a dar citas bíblicas, ¿vale? Ahí va. No sé si se han fijado que hay unas personas que dicen, es que Mayra tiene muchas personalidades. ¿No les ha pasado que hay alguien que les diga eso? ¿Sí? ¿O que escuchan? No, es que, y luego nosotros nos creemos psiquiatras, psicólogos. Es que tiene esquizofrenia, posparto y puras de esas. Y entonces decimos, tiene muchas personalidades. A veces nosotros también hemos sufrido esas personalidades. ¿Y sabes por qué y cuál es la razón de que haya tantas personalidades en un ser humano? Porque jamás se ha atrevido a cuestionar su carácter y a cambiarlo. Porque siempre que alguien llega y le dice, hoy sentí que me hablaste mal, dice, yo sí hablo, no sientas, no lo hice a propósito, nunca lo hace a propósito. Tú ya viste la burlota que se aventó, la patada que te dio en el trasero, no lo hice a propósito, nunca lo hace a propósito. ¿Cuántos me siguen hasta acá? Cambia, hermano. Y yo sé que nos estamos identificando el primero yo, el pastor. Porque recuerden que el examen lo hago yo, el mío. Pero si yo estoy permitiendo y llego yo le digo a la hermana Carmen, examíneme cómo soy yo. Ella va a hacerlo según como yo la he tratado a ella. ¿Sí estoy siendo claro hasta acá? Pero realmente yo
Inclusive cuando yo enseño liderazgo, yo enseño esto. Fíjense bien. Haz un ejercicio con tus líderes. A 10 líderes hazle las mismas preguntas. Si más del 70% contestó lo mismo, vas bien. Si menos del 70%, o sea, del 70 hacia abajo y el 71 hacia arriba, contestó algo diferente, tu liderazgo está mal. Segunda cosa que hago. Si en mi equipo de trabajo tengo que repetir 5 veces la misma instrucción, soy un mal líder. No puedo repetirlas más de 5 veces. ¿Por qué les digo esto? Porque esto es forjar nuestro carácter. Es examinarnos nosotros, no culpar al equipo. No decir, es que por su culpa. No, es yo que hice mal. Entonces, muchas veces, cuando nosotros vivimos en esas personalidades, no asumimos y no reconocemos lo que somos, lo que estamos haciendo mal, y por lo tanto nunca podremos trabajar nuestro carácter. Una persona que trabaja muchas personalidades es una persona que nunca va a aceptar el temperamento que trae, que nunca va a aceptar la deformación que hay y jamás va a querer trabajar su carácter. Es más, hay personas, ¿verdad?, que inclusive se encierran tanto en una cueva, se encierran tanto y se aíslan, que dicen, es que a mí nadie me puede ayudar. Sí, claro, nadie lo puede hacer. Porque si no eres capaz tú de determinar y de decir, este es mi error, nadie va a poder hacerlo. ¿Cuántos me siguen? Ahora bien, ¿qué tiene que ver? Nuestro carácter va a hacer que nuestros defectos resalten y los trabajemos para que sean ahora afectos, ya no sean defectos. Nuestro carácter, cuando se forja correctamente, va a hacer que nuestros sentimientos surjan un cambio desde nuestro pensamiento. Voy a decirlo otra vez. Cuando nosotros trabajamos nuestro carácter, va a hacer que nuestros defectos se conviertan en afectos. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo el defecto de no regalarle rosas a mi esposa, ¿no? A ella le gusta. Pero si yo empiezo a trabajar eso lo voy a convertir en un afecto. ¿Sí me explico? Por ejemplo, si yo no trabajo mis pensamientos, mis sentimientos no van a cambiar. Muchas de las veces solo trabajamos el sentir, ya no quiero sentir esto, ya no lo voy a sentir, ya no lo voy a sentir. No, no se trata de eso. Se trata de ir a tu pensamiento, erradicar ese pensamiento y poner otro pensamiento. Porque si no sustituyes ese pensamiento va a continuar ahí y el sentimiento va a seguir siendo el mismo. ¿Cuánto me siguen hasta acá? Por eso es que es muy importante que nosotros vayamos al pensamiento para que el sentimiento cambie y trabajemos y hagamos un arduo trabajo en nuestros defectos con acciones. Los defectos se trabajan con acciones. Si a mí me cuesta abrazar a una persona, ¿qué voy a hacer? Abrazar. Si a mí me cuesta llegar y saludar, buenos días, hermano, buenos días, ¿qué voy a hacer? Saludar. Si a mí me cuesta servir en la iglesia, ¿qué voy a hacer? Si a mí me cuesta amar al que no me ama, ¿qué voy a hacer? Tenemos que empezar a trabajar y originar un pensamiento para que el sentimiento cambie. Si Jesús me perdonó, ¿quién soy yo para no hacerlo? Cambia el pensamiento. Si Jesús amó a tal persona, ¿quién soy yo para no amar a tal persona? Cambia el sentimiento porque el pensamiento cambió. Sí estoy diciendo claro hasta acá. Y es ahí donde se forja el carácter. ¿Donde qué? Se forja el carácter. Vamos a buscar Juan capítulo 8, verso 48. Y antes de leerlo, Juan capítulo 8, verso 48. Pero antes de leerlo, quiero decirles de un estudio arduo que un servidor ha realizado respecto a esta serie. Y esto los vamos a estudiar detalle a detalle, ¿ok? Solo se los voy a mencionar. Amén. Jesús, su carácter lo tenía bien definido. Vamos a hablar de Jesús. Jesús era compasivo. Entienda bien qué es compasivo. Si no sabe qué es ser compasivo. Jesús era tierno. ¿Cuántos tiernos hay aquí? Lupita, yo soy tierno. Muy bien, Lupita. Y otros nombres, nos vemos y las cejas que tira el pastor, qué tierno ha de ser, ¿no?
¿Cuánto me siguen hasta acá? Jesús era compasivo, Jesús era tierno, Jesús era misericordioso. Es su carácter. Jesús amaba a los niños. Es que yo conozco pastores que no aman a los niños. Gente que dice, ya me enfadaron los niños, que se larguen. No, Jesús amaba a los niños. Jesús amaba a los pobres. Y usted ve a un pobre y no se quiere acercar. Jesús amaba y visitaba a los enfermos. Jesús se sentaba con los pecadores. Es más, Jesús se sentó más veces con pecadores que con sus discípulos. Jesús era paciente. ¿Cuántos pacientes hay aquí? Yo tampoco, la bajo. Jesús era paciente. Jesús era comprensivo. ¿Qué era? Comprensivo. Y Jesús sabía ser amigo. Imagínate Jesús. Como me traten, los voy a tratar a todos. No, Jesús era amigo. Él era amigo. Él era amigo. ¿No? Y tú y yo no queremos ser amigos. No, es que así como, no, tú eres amigo. Es un carácter de Jesús. Ahora bien, también podemos decir esto de Jesús. Ese es su carácter. Todo lo que estoy diciendo, ¿qué es? Es como tenemos que ser nosotros. Ahí te va también como era Jesús. Ahorita dije todo lo que tú ves positivo en una persona. Y lo que sigue, ¿Jesús fue perfecto, hermana? ¿Jesús fue santo celeste? ¿Jesús fue sin mancha y pecado, Luis? Bueno, ya vimos parte de su carácter. Pero también Jesús era enérgico. Vamos a ver citas bíblicas. Él era enérgico. Él era exigente. ¿Vas a ir a predicar a las ovejas de Israel? Y no quiero que te pares a saludar a gentiles. ¿Cómo? Jesús era justo. Jesús no tenía miedo de hablar donde sea y con quien sea. Mientras a mí no me mande el pastor a predicar allá, yo no, en donde sea yo voy. Ha pasado, hermanos. A mí me ha pasado. Una vez un hermano me dijo, yo lo apoyo en lo que sea en este lugar, pero no me van a evangelizar. ¿Por qué? Todos me conocen. Pues qué bueno. Mejor testimonio o no. Pero es que me conocen. ¿Qué me está diciendo, pues? Jesús enfrentaba a los que eran hipócritas. Jesús defendía a las personas. Jesús defendía exclusivamente a las prostitutas. Esto que te estoy hablando es general. Porque te repito, es una serie que vamos a ir avanzando poco a poco. Vamos a conocer el carácter de Jesús. Pero si ya quiero conocimiento, ¿cómo se forja un carácter? Con conocimiento. Y llevarlo a la práctica. Porque si no, entonces vamos a ser un fariseo. Un fariseo tenía mucho conocimiento, pero practicaba nada. Y hoy tenemos que tener conocimiento y practicar. Vamos, por favor, con esta cita bíblica cierro, porque es la introducción, es que es muy largo, esta serie. Y con esta cita bíblica cierro y vamos a tocar una de las virtudes del carácter de Jesús. Y voy a cerrar con esta cita que es Juan capítulo 8, verso 48. Vamos a leer hasta el 54. Sí. Dice así. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? ¿Cómo le dijeron que tenía qué? A varios nos dicen así luego. Sigue adelante. Respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonran. Adelante. Pero yo no busco mi gloria.
Hay quien la busca y juzga. Ojo lo que dice. Ojalá, me la recomieron. Otra vez. Pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. Lo que está diciendo es, cada que tú buscas la gloria para el Padre, tú no vas a ser alguien que juzgue al hermano. Pero cuando tú levantas un juicio, es porque tú quieres gloria para ti, no para Dios. ¿Capisci? Adelante. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Adelante. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Otra vez, 2 veces. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Segunda vez. Quien le estaba diciendo que tenía demonio era el pueblo judío, por el que él venía. Adelante. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Quiero que entendamos algo. Es una conversación, bueno, no tanto una conversación, es una acusación del pueblo al cual él venía a salvar. Y él venía a servir. Y lo primero que él recibió de ellos fue burlas. Tú tienes un demonio, le dijeron. ¿Saben una cosa? Cuando yo recién empecé hace 21 años, 20 años a pastorear, a mí yo pasé muchas, aprendiendo, joven, que nos va a enseñar, fueras, haciendo la voluntad del Padre. Y hubo momentos donde yo fui muy avergonzado, pero nunca me rajé. En una ocasión, yo estaba predicando, y ahí donde está el hermano Luis Domínguez, más o menos, estaba el pastor de la iglesia que me había invitado a predicar. Pero está bien lo que te voy a decir. Ese pastor me había invitado a predicar porque una noche antes habíamos dado un concierto de alabanza y de adoración. Presta lo que te voy a decir. Y en ese concierto de alabanza y adoración, Dios hizo milagros. En ese concierto la gente se quedó pegada al suelo, no se podía levantar de la gloria de Dios. No podían. El concierto estaba diseñado para 2 horas y fueron 5 horas de adoración. El baterista no podía bajar las manos porque estaban tiesas, ya no podía tocar la batería. El pastor Rubén estaba en el piano atónito, no sabía qué hacer. Él ya tocaba conmigo. Cuando terminamos, como nos pudimos, la esposa de este pastor, que nos vio en ese lugar, donde Dios nos usó, llegó porque un día antes llegamos. Nos llegamos a la central de esa ciudad y nos dejaron 5 horas esperando a que fueran por nosotros. Nosotros no conocíamos a nadie. Llegaron por nosotros y nos damos cuenta que la casa donde nos hospedan estaba a 3 cuadras de la central. Llegamos a la casa, no les miento, hermanos. Entramos, lo primero había un sofá, le dicen a Rubén, ahí te quedas en ese sofá. Bendito sea Jehová, ¿no? Me subo yo, subimos, llegamos a la parte de arriba, había un, así como este. Y me dicen, ten una cobija y te quedas tú. Ahí me quedé yo. Oramos, nos fuimos al día siguiente al concierto que les digo. Dios se manifiesta grandemente. Ese día no nos dieron de comer ni de cenar. Y nosotros, pues, vimos cómo lo resolvimos, ¿verdad? Y algo comimos. Pon atención. Al día siguiente Dios se manifiesta y la esposa de este pastor, terminando el servicio llena del poder de Dios,
Y acabó todo, acabamos y nos dice, ahora sí, les voy a invitar unos hot dogs. Riéndose, hermano. ¿Y usted cómo cree? Yo traía hambre, hermano. Yo traía hambre. No, pues vamos, amén. Y al día siguiente de ese evento, me dice ese pastor, quiero que por favor el chino, así le dicen al pastor Rubén, antes de que fuera pastor, quiero que por favor el chino nos venga a predicar, bueno, a tocar la alabanza a la iglesia. Quiero que tú nos prediques en la tarde en la otra iglesia. Le dije, con gusto, pastor. Cuando yo me subí al púlpito, era para que se rieran. Yo me subí, abrí la Biblia, y el pastor estaba ahí, un anciano de la iglesia estaba ahí, y empezó a decirme, bájate. Y como era un anciano de hace muchos años de Asambleas de Dios, el pastor me dijo, bájate. Yo tenía 5 minutos en el púlpito. ¿Tú crees que me bajé contento? Iba destrozado, hermano, por dentro. Yo le iba diciendo al Señor en mi corazón, yo no vuelvo a hacer esto. Para esto me trajiste para acá. Eso me lo habían hecho en mi rancho. Allá sé que corro con mi mamá y lloro. Yo no entendía nada. Yo iba bajando. Y me dice todavía esa voz interna que tú dices, no, no es Dios, no es Dios, no es Dios. Bueno, esa voz interna me dice, siéntate y acaba de que escucha la predica. ¿Tú crees que yo tenía ganas de escuchar al fulano que se iba a servir ahí si me acaban de bajar? Me senté. Terminó. Esta fue mis inicios cuando yo llegué a un pueblo. Que ahora me ama mucho, ¿no? Terminamos. Y pues yo me bajo. Dijo, pues no va a haber cena hoy, ¿no? Pues me bajaron. Pero de pronto veo que llega una familia. Y me habían burlado de mí. Me habían dicho lo peor. Pero yo tengo que, y ahí Dios aplacó mi identidad y me enseñó a ser manso. Porque yo no insulté al pastor. Porque yo tenía y podía hacerlo. Y llega una familia y me dice el pastor, pues váyanse ya a dormir a su rincón. Y entonces llega una familia con pizzas. Imagínate, ¿no? Y llega con pizzas y dice, no, 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 que no se vayan, pastor. Él le dice a su pastor, era su oveja. Que no, que no se vayan, les traje pizzas. El pastor se queda, ¿por qué? Es que usted no sabe lo que pasó. Ayer que estaba el evento, este muchachito, o sea, yo flaco en ese tiempo, me dijo que iba a recibir una llamada terminando el servicio y que me iban a dar un negocio y que no tuviera miedo, que le dijera que sí, porque era un negocio muy grande y iba a tener miedo. Y cuando acabó el evento, recibí la llamada y yo les dije que sí y me acaban de depositar. ¿Sabes cuánto le depositaron? $500,000 Él era ingeniero, por cierto. Y nos llevó unas pizzas y estaba fascinado. Y yo, Señor, y el pastor, eso le dijiste, le dije, yo no me acuerdo de qué. Yo no me acordé, hermano. Es que yo no soy. Y cuando acaba eso, yo dije, pues me las voy a comer por honra, ¿no? Al varón. Me comí la pizza. Acabamos de comer la pizza yo y el chino, porque así le decían al pastor. Y que en eso escuchamos que tocan la puerta. Nosotros ya estábamos ansiosos de que el día siguiente nos largáramos de ahí. Porque se querían aprovechar, nos decían que éramos unos hijos del diablo, pero eso sí, querían los milagros como los querían con Jesús. Y termino con esto. Tocan la puerta y a la puerta estaba un pastor que acaban de conocer ustedes, que fue el pastor Rosendo. Hace 20 y tantos años. Toca la puerta. Me mandaron por el pastor David. Y yo lo veo, dije, ¿este quién es? Da miedo. Llegó con otro pastor en una camioneta. Vámonos. ¿A dónde? Vámonos. Nos mandaron por ti. ¿Quién? Un pastor de allá de Irapuato que y me dijo que ayer la gloria de Dios cayó y te están esperando. ¿En dónde me esperan? Pero primero tienes que descansar. Llegamos a la casa de una hermana que a la fecha voy allá y me recibe en su casa. La hermana Elena. Espero que la conozcan en agosto. Ha venido para acá. Llegó, nos puso aquí está la cama, aquí está la casa, está el refri lleno y órale. Y nosotros, yo y el chino volteamos a vernos. Sí podemos agarrar. Y ahí la gloria de Jehová
Pero todo esto pasó porque fui manso. Porque a veces no queremos ser mansos y humildes. Jesús fue manso. A veces nosotros queremos golpear igual. ¿Sabes cuántas personas desde ese día hasta hoy pueden hablar mal de mí? Es más, a lo mejor te han hablado a ti. Pero yo me mantengo en la línea adorando al Rey. Porque yo no trabajo para ti. Yo trabajo para Él. Y uno del carácter que hoy quiero enseñarte con este testimonio mío, no porque yo quiera hablar de mí, porque no se trata de mí, porque eso pasó por Él. Si estoy siendo claro, no por mí. Pues yo ni sabía nada. Fue por Él. Pero fue porque Él me enseñó ahí mansedumbre. Porque tú crees que no me daban ganas de bajar al pastor a patadas de ahí. Fueron mentirosos yo. Pero Él me dijo, no. Mía es la venganza. Yo doy el pago. Tú no te traje a esta tierra para vengarte. Te traje para amar. Pero es difícil, Señor. En ese tiempo. Hoy no se me hace difícil. Se los prometo que hoy no se me hace difícil. Mi esposa está ahí. No se me hace difícil amar al que no me ama. O al que habla mal. No se me hace difícil. Por eso es que hoy te digo. Juan 8:48 nos enseña y nos dice que a pesar de que le dijeron que tenía demonio, Él se mantuvo en la línea y siguió haciendo la voluntad de su Padre. No sé qué te han dicho a ti, pero uno del carácter de Jesús es ser manso. Ahora, en el siguiente martes, voy a explicar que no es lo mismo ser manso que menso, ¿verdad? Y voy a explicar eso también. Porque muchos confunden yo soy cristiano, háganme lo que quieran, denme latiga. No, hay que ser sabios. Y de esto empezamos el siguiente martes. ¿Cuántos aprendieron hoy un poquito? Amén. Muy bien. Pues gloria al Señor. Vamos a ponernos de pie.